Cuando trabajamos con espacio normado, hemos estudiado justamente ese concepto de que, ya que un espacio normado es un espacio vectorial, poseen una base del espacio vectorial, que esa base del espacio vectorial lo que ya solemos llamar habitualmente base de Hamel. Ahora, va a haber un concepto un poquito diferente con esas bases de Hamel, que es lo que llamamos las bases de Schauder. Para estudiar bien las bases de Schauder vamos a ver algunas propiedades relacionadas con nuestros espacios normados en general, donde intervienen también comportamientos con normas, bolas y sobre todo series, que es lo que nos va a interesar cuando estudiemos nuestra base de Schauder. Entonces vamos a estudiar algunos resultados previos, luego nuestros conceptos y distintas propiedades que verifican nuestros espacios normados en general. Y vamos a ver además un resultado o hablar un poquito para que veamos que las matemáticas son actuales, que no todo está estudiado ni demostrado, sino que todavía hay cositas en el fuego por hacer. Entonces, vamos a comenzar calentando con algunas cosas sencillas. Realmente, dado un espacio normado, vamos a ponerle nuestro par formado por el X y la norma correspondiente, sabemos que X es en particular un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Entonces, tenemos dos propiedades sencillitas al principio. Tenemos dos propiedades inmediatas que se verifican. Además, en el libro lo ponen como teorema, no lo vamos a poner ni como teorema porque es que llamar a eso teorema en comparación. Primera propiedad es lo que nosotros hemos llamado la desigualdad triangular inversa. Que lo que nos dice es que si tenemos la norma de x menos y, en lugar de un menor o igual, podemos poner un mayor o igual, solo que claro, no podemos poner que sea la norma del x menos la norma del y, porque no tenemos claro cuál de los dos elementos es mayor. El modo de compensarlo es, ponemos un valor absoluto, y esto es cierto entonces para cualesquiera xy pertenecientes a nuestro x. En efecto, ¿cuál es el modo habitual sencillo de probarlo? Estudiamos qué ocurre con la norma del x. Esto lo expresamos como la norma del x menos y más y. Aplicamos la desigualdad triangular habitual, nos queda menos igual que la norma del x menos y, más la norma del y. Por lo tanto, tendríamos así que nuestra norma del x menos y es mayor o igual que la norma del x menos la norma del y. Del mismo modo, si lo que estudiamos es la norma de y aplicamos el mismo razonamiento, nuestra norma de y menos x más x, nos quedaría que todo esto sería menor o igual que la norma del y menos x más la norma del x. Entonces, como podemos sacar el escalar menos 1 fuera, nos quedaría que nuestra norma de x menos y sería también mayor o igual ahora que la norma de y menos la norma del x. Si un mismo elemento es mayor o igual que algo y que menos ese algo, tenemos en particular que siempre va a ser mayor o igual que el valor absoluto de ese algo. Es decir, la norma del x menos y es mayor o igual que esa diferencia de x menos y en módulo o en valor absoluto. ¿Vale? La otra propiedad relativamente inmediata es el comportamiento que tienen las normas cuando trabajamos con los elementos importantes que son las bolas. Es decir, si nosotros estudiamos la bola abierta de centro x0 y un cierto radio r, eso lo podemos expresar precisamente como
una traslación del punto x0 más la bola, pero de centro 0 y radio r. ¿Por qué? Simplemente, otra vez, en efecto, si tenemos un elemento x que esté en nuestra bola de centro x0 y radio r, para que esté en la bola lo hacemos con la distancia inducida asociada a esa bola, que sería la norma de la diferencia. Es decir, que cuando cogemos aquí nuestra distancia del x al x0 tiene que ser menor que r, esa distancia inducida sabemos que es la dada por la norma del x menos x0. Ahora bien, hemos visto que la distancia que induce una norma tiene una propiedad interesante, que es que d es invariante. Nuestra d, esa distancia es invariante por traslaciones. Por lo tanto, si restamos el elemento x0 en ambos sitios, nos quedaría que la distancia del x menos x0 sigue siendo la misma que la distancia que teníamos aquí. X0 menos x0. Menor que r. Que esto simplemente lo mismo que poner, me da igual que pongamos el 0 en la segunda posición o en la primera, porque la distancia es simétrica. Es decir, tenemos aquí que la distancia del 0 al x menos x0 es más chica que r, lo cual significaría que entonces nuestro elemento x menos x0 pertenece a la bola de centro 0 y radio r, y por lo tanto tenemos que el x0 lo sumamos y tenemos esa traslación con respecto al centro. Es decir, que estudiar las bolas de un cierto radio en el punto que nos dé la gana es lo mismo que esencialmente estudiar las bolas siempre con respecto al origen y luego hacer una traslación de todo ese conjunto. Ya te digo que en el libro aparece como teorema, no creo que merezca la pena ni llamarlo teorema, simplemente son resultados relativamente sencillos de trabajar con ellos. Ahora bien, lo que sí es un poquito más complejo es las propiedades que nosotros estudiamos cuando trabajamos con nuestros espacios normados. La propiedad interesante que nos gustaría tener es esa propiedad de completitud, es decir, que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Hemos visto caracterizaciones en espacios métricos mediante el comportamiento de subsucesiones, etc. Pero no hemos visto en principio ningún tipo de comportamiento con respecto a series. Y el siguiente resultado nos da precisamente una caracterización de la completitud utilizando series de nuestros elementos. Porque a fin de cuentas una serie no es otra cosa que una sucesión concreta de sumas parciales. Pues vamos a ver precisamente ese buen comportamiento que tiene nuestra serie. Es decir, teorema, tenemos aquí que dado nuestro X norma, que sea un espacio normado, tenemos que me da igual ponerlo como son, que vamos a poner como muy larga la caracterización, que son equivalentes. Por un lado, hablar de que nuestro espacio normado X es Banach, es decir, un espacio normado completo, o que si cogemos una sucesión cualquiera, es decir, si tenemos nuestra, ¿cómo llamarlo? X o N, contenido en X, es una sucesión, de modo que tenemos convergencia de la serie de los módulos de estos elementos X o N, de las normas correspondientes, entonces la serie formada por los elementos X o N es convergente. Ojo, aquí hablamos de convergencia en el espacio normado X. ¿Vale? Es decir, que tiene que ser convergencia con respecto a nuestra norma con la que estamos trabajando.
este es el primer resultado en el que podemos establecer una relación del comportamiento que tiene nuestro espacio normado con una serie de elementos en el espacio. Entonces, vamos a ver cómo podemos demostrar esta equivalencia. Es decir, aquí la demostración. Igual tenemos realmente un sí solo sí, porque solo hay dos elementos. O sea, como este es muy largo, lo hemos puesto como unido. Vamos a comenzar partiendo de que nuestro espacio es de Banach para probar que efectivamente es completo, que la sucesión es convergente. Entonces, partimos de una sucesión cualquiera, es decir, sea nuestra x sub n contenida en x una sucesión. De modo que sabemos que ese sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de las normas de los elementos x sub n es convergente. Son una serie de números reales. Vamos a estudiar qué ocurre con las sumas parciales, porque realmente la convergencia de esta serie lo que significa es convergencia de la sucesión de sumas parciales. Bueno, pues consideramos entonces la sucesión de sumas parciales, que sería nuestra S sub n, contenida también en X, dada por cada S sub n, va a ser simplemente ir sumando desde K igual a 1 hasta el n los elementos X sub K. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos probar que esta sucesión es convergente? Hombre, la idea sería, si solo puedo utilizar que mi espacio es de Banach, el modo de caracterizar la convergencia sería si soy capaz de probar que S sub n es una sucesión de Cauchy, por ser un espacio completo, esa sucesión de Cauchy tendría que ser convergente. Bueno, pues veamos si esta sucesión de sumas parciales es efectivamente una sucesión de Cauchy. Entonces, veamos si S sub n contenida en nuestro X es de Cauchy. Para ello, dado, bueno, podemos estudiar qué ocurre con la diferencia de normas de un término nésimo y un término mésimo. Por elegir alguno de los dos, ¿cuál de los dos quieres que sea más grande? ¿La n más grande o la m más grande? La N. N. Venga, entonces vamos a suponemos que la n sea mayor estricto que la m, ¿verdad? Por lo tanto, como tenemos unas sumas parciales, lo que nos queda cuando simplificamos toda esta suma, ¿qué sería? Un sumatorio. Arriba tendríamos la n y la k empieza desde m más 1, porque hemos eliminado el término mésimo. Esto es una suma finita. X sub k. Esto es una suma finita y como es una suma finita, ¿qué puedo hacer? Aplicar la desigualdad triangular, da igual que sean 200 millones, no pasa nada. Aplicamos nuestra desigualdad triangular y nos queda menor o igual que la suma desde k igual al m más 1 hasta el n de las normas de esos elementos x sub k. Ahora, obviamente, yo puedo hacer un proceso límite donde si estoy sumando una cantidad finita es siempre menor o igual que si sumamos esa cantidad infinita. Lo peor que puede ocurrir es que arriba nos quede, o que esta parte fuese infinito, pero infinito sigue siendo mayor que una cantidad finita. Pero, ¿esto qué representa entonces? Tenemos la serie de las normas, no tenemos la serie de las normas, tenemos el resto de la serie de las normas, es lo que se llama o bien resto o cola de la serie de normas. Entonces, tenemos el resto de una serie que es convergente, lo cual significa que
cuando la m tiende a infinito, ¿a qué tiene que converger este resto de la serie convergente? A cero. A Porque la cero. serie Ujú. inicial es convergente, por lo tanto todo esto tiende a cero. O sea que fíjate, en realidad en este proceso que hemos puesto un menor igual, lo puedes interpretar como un menor igual o como tomar límite cuando la n tiende a infinito. Y la m también tiende a infinito, pero obviamente si la m está tendiendo a infinito y la n es más grande, tanto n como m tienden a infinito. Luego, esta diferencia que tenemos aquí tiende a cero. Si la diferencia tiende a cero independientemente de n y m, entonces tenemos que esta sucesión sería de Cauchy, ¿verdad? Es decir, luego nuestra sucesión de sumas parciales s sub n contenida en x es de Cauchy y al ser nuestro x un espacio de Banach, tenemos que converge. Ya tenemos esa primera implicación lista, ¿vale? La otra implicación con la que a lo mejor vamos a tener que trabajar un poquito más, vamos a ver que esta convergencia de las series me es suficiente para probar la completitud de nuestro espacio. Es decir, ahora para probar... Ponemos 2 implica 1, ¿no? No sé si se pone 2 implica 1 o poner el 1 pero con la flechita al revés. 2 implica 1. Aquí, ahora, sea nuestro x sub n contenido en x una sucesión de Cauchy. Entonces, objetivo, probar que esta sucesión es convergente. Ahora, yo no sé si esta sucesión verifica las hipótesis que tenemos. Entonces, queremos ver cómo podemos construir a lo mejor una sucesión que esté relacionada con esta sucesión x sub n de Cauchy para que entonces sí se verifica esta caracterización de normas y convergencia. Bueno, como lo único que podemos utilizar es que es sucesión de Cauchy, es decir, sabemos que sea cual sea el epsilon que nosotros cojamos, existe un n0 natural tal que la norma del x sub n menos x sub m es menor que ese epsilon para cualesquiera n y m mayores o iguales que el n0. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a elegir epsilon muy concretos. Es decir, si tomamos cada epsilon, vamos a llamarlo epsilon sub k como 1 partido 2 elevado a k, con k perteneciente a los naturales, tendríamos que deben existir entonces unos n, vamos a llamarlo n sub k, naturales también, tales que cuando estudiamos estas normas, los x sub n menos los x sub m en norma tienen que ser más chicos que estos epsilon sub k, que son 1 partido 2 elevado a k, para cualesquiera n y m que sean mayores o iguales que estos n sub k. Y esto sería para cada k natural. ¿Vale? En particular, podemos fijar uno de estos dos índices que sea exactamente el n sub k. Es decir, en particular, tendríamos que la norma de... ¿Qué prefieres? ¿Que quitemos la n o que quitemos la m? Que quitemos la n. Quitamos la n. Entonces ponemos n sub k. Porque si es para todo n mayor o igual, puedo coger exactamente el caso de igualdad. Menos el x sub m. Todo eso es más chico que el 1 partido 2 elevado a k. Y ahora podría poner simplemente para cualquier m mayor o igual que el nk. Y esto sería de nuevo
para cada k natural que cojamos. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces con estas sucesiones que tenemos aquí? Yo quiero ver si puedo llegar a esta condición de que las normas de esos elementos sean más chicos que o que sean convergentes para garantizar entonces que la serie completa es convergente, ¿verdad? O sea que realmente lo que estoy viendo es si puedo estudiar un comportamiento adecuado de esta serie que tenemos aquí. Claro, el problema es que yo quiero una subsucesión. Entonces, ¿cómo podemos sacar una subsucesión? Vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar la sucesión. Podemos llamar a lo mejor a su n. O bueno, como hemos puesto acá, vamos a poner que vaya en k, ¿no? A su k contenida en nuestro conjunto X, donde cada elemento a su k lo vamos a definir como el X sub nk menos el X nk menos 1, ¿vale? En función de k. Esto sería para cada k natural. Obviamente tenemos una sucesión en X. La pregunta es, ¿cumple esta nueva sucesión que las normas sean convergentes? Bueno, vamos a verlo. Tenemos que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de las normas de esta nueva sucesión a su k sería la serie desde k igual a 1 hasta infinito de las normas de los xnk menos el xnk menos 1. Problema, porque lo que yo sé relacionar es el nk con 1m. Bueno, no pasa nada. Metemos el m y entonces nos quedaría con la desigualdad triangular, que esto sería menor o igual que nuestra serie. Desde k igual a 1 hasta infinito, teníamos aquí la norma de cada xnk menos el xm más la norma del, podemos ya ponerlo en orden bonito, nk menos 1 menos el x sub m. ¿Vale? Si nos fijamos en el comportamiento que tiene esto, ¿qué obtendríamos para k igual a 1? Para k igual a 1 aparecería el elemento x n1 menos xm más el elemento x n0 menos x sub m, ¿verdad? Esto sería k igual a 1. Luego, para k igual a 2, tendríamos el x n2 menos x sub m más el x n1 menos x sub m. Claro, ¿qué ocurre si seguimos este proceso? Que vemos que, para empezar, aquí hay un xn0 que no tengo ni idea de quién es, ¿verdad? Porque mi sucesión supuestamente la ha empezado en 1. Vale, era únicamente porque estamos ajustando los índices. Si quieres, hacemos una cosa. Llamamos a esto, empieza la serie en k igual a 2 o modo de arreglarlo. ¿Quién es el xn0? Lo definimos simplemente como 0, que no hay un xn0, que si tú quieres lo que ocurre es que eso empieza en el k igual a 2, esta serie, para que no te salgan cosas raras, ¿sabes? O te lo inventa, dice ese xn0 es simplemente 0, que no afecta el comportamiento porque modificar una cantidad finita del elemento de una sucesión o de una serie no altera su carácter convergente o divergente, lo que más coraje te dé. Ahora, el xn1, ¿cuántas veces va a aparecer entonces? 2. Y el xn2 va a aparecer una vez del k igual a 2 y una vez del siguiente. El único que aparece una vez, por así decirlo, es este x sub m ya. O con el xn0 si te da coraje. O sea que en realidad todo esto va a ser
el elemento norma del x sub m más 2 veces ese sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de la norma del xn1 menos x sub m, ¿verdad? ¿Qué ocurre con todo esto? Todo esto era menor que el 1 partido 2 elevado a k. Es que aquí Porque es xn1, ¿no sería xnk? sí, 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 sí. Sí. Porque no he coordinado yo el NXNK. ¿Qué dice? Es que tienes aquí un X sub M. Bueno, si quieres, aplicas aquí también la desigualdad triangular, ¿verdad? Y esto te quedaría menor o igual que la norma del X. ¿En cuál quieres comenzar? Me da igual, el XN1, por ejemplo, más la norma del XN1 menos X sub M. ¿Qué me da? Es que este elemento es un elemento fijo, ¿verdad? Tiene una norma finita. ¿Y este elemento qué le ocurre? Que es menor que un medio, ¿no? ¿Y qué ocurre con este finito? Y la suma de esta serie de 1 partido 2 elevado a k. Una serie finita, ¿verdad? Que sí, que podemos sacar el valor exacto. Que vale 1 o vale 2 o vale un medio. Y lo multiplicamos y da igual. Lo que me interesa es que todo esto es algo que es finito. Anda, eso significa que esta nueva sucesión a su k que nos hemos inventado es una sucesión que está en X, formada por estos elementos y que es convergente, ¿verdad? Por lo tanto, esta serie con los A's converge. Es decir, por lo tanto, la serie sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de A sub k es convergente. Es decir, existe un cierto elemento, a llamarlo A, que esté en nuestro conjunto X, tal que podemos expresar que A es esta suma desde k igual a 1 hasta infinito de los A sub k, o si quiere en realidad lo puede estudiar como el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales. Pero claro, hemos construido esto a partir de los elementos x, o sea que nos queda el límite cuando la n mayúscula tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n mayúscula, y aquí aparecen los xnk menos los xnk menos 1. Y esta serie es una de las series importantes que no suelen aparecer en análisis, porque es una serie que llamamos telescópica. Es decir, ¿qué ocurre con esta serie telescópica? Que nos Que quedaría solo te entonces quedas con el primero y el último, nada más. exactamente nuestro límite cuando la n mayúscula tiende a infinito. Hemos dicho que el último, ¿quién sería? El xn sub n mayúscula, ¿verdad? Y le restamos el primero, que si empieza en k igual a 1 sería el xn sub 0. Y hemos dicho que este xn sub 0 lo hemos definido como 0 para evitar el problema de que empieces o lo que sea. O sea que en realidad, ¿esto quién es? Simplemente el límite cuando la n tiende a infinito de la xn sub n. Anda. O sea que esto de aquí, entonces, converge, ¿verdad? Pero ¿quién es eso de ahí? Esto es una subsucesión, es decir, luego x sub n sub k contenido en x es una subsucesión convergente de una sucesión de Cauchy. ¿Qué vimos el otro día precisamente en los ejercicios?
que si tienes sucesión de Cauchy y tienes una subsucesión suya que sea convergente, la propia sucesión de Cauchy tiene que converger al mismo elemento que converge esta subsucesión. Es decir, por lo que la sucesión x sub n converge, si queremos podemos saber incluso que converge al elemento A, que era el elemento de convergencia de la serie, pero no hace falta especificar tanto porque lo que me interesa ver a ver que esta sucesión converge. Por lo tanto, mi sucesión de Cauchy es convergente y luego el espacio es un espacio completo. Es decir, tenemos un espacio normado de Banach. Perfecto. Mira qué bien. Vamos a empezar a estudiar entonces los distintos elementos que tiene nuestro espacio normado, porque ya hemos dicho que el espacio normado no deja de ser un espacio vectorial, y en el espacio vectorial hay dos operaciones que podemos realizar. Es decir, recordemos que si nuestro X norma es un espacio normado, en particular, X más por es un espacio vectorial sobre un cuerpo K con respecto a las operaciones de suma, que sería el más, y producto por escalares, que sería nuestro OR que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues entonces podemos extender también esta norma o distancia correspondiente a una norma sobre productos de nuestros espacios. Es decir, en particular, podemos considerar dos nuevos espacios normados que están asociados a la estructura normada y o vectorial que teníamos. Por un lado, modo sencillo sería, oye, yo puedo coger el producto X, producto cartesiano con el mismo. En principio sí, tienes un conjunto no vacío porque X era un conjunto no vacío. Tiene estructura de espacio vectorial porque X tenía estructura de espacio vectorial. La duda es, ¿cómo defino entonces una norma? Ah, pues mira, esa norma inducida que vamos a tener en este nuevo espacio la podemos llamar um, ¿qué le ponemos para distinguirla? Norma punto de x por x. No sé. Va de esto a R y lo que hace es que toma un par xy y nos devuelve la norma del elemento xy, que es un producto cartesiano de x por x, definida como la norma del x más la norma del y. ¿Vale? La otra opción que podríamos hacer es, ¿y por qué no hacemos en lugar de un producto del x con x, lo hacemos del cuerpo K con el x? Claro, entonces esta norma que vamos a definir sobre K por x va a ir también a R y vamos a tener una norma para un elemento que ahora va a ser el escalar. ¿Te gustaba con lambda o con alfa? Con lambda. No, pues tenemos nuestro lambda con el x y nos va a devolver entonces la norma
del par lambda x en x por x como, ¿qué es lo que funciona bien aquí? Prácticamente igual, solo que la norma en lambda realmente es el módulo del lambda más la norma del elemento x. Estos son los dos nuevos espacios vectoriales que tenemos. ¿Vale? Claro, eso significa que en este espacio en realidad aquí estamos haciendo una suma de estos elementos, ¿verdad? Del elemento x y por así decirlo. Por lo tanto, tendría sentido definir aplicaciones sobre este espacio x por x. ¿Cuál es la aplicación guay que podemos definir en x por x? Es decir, en ambos espacios, en cada espacio, espacio normado, vamos a llamarlo nuestro x por x con su norma de x por x y el k por x con su norma k por x, podemos definir respectivamente las aplicaciones. Por un lado vamos a llamarlo phi. Si vamos de x por x y quiero obtener un nuevo elemento de x, de las dos operaciones que tenemos en el espacio vectorial, ¿cuál es la que nos permite juntar u operar dos elementos del espacio vectorial entre sí? La La suma de suma. vectores. Por lo tanto, vamos a definir en el x por x la operación suma. Mientras que si cogemos el otro espacio normado, que sería el k por x, ¿cuál es la operación que funciona bien en un espacio vectorial que me permite combinar un escalar lambda con un elemento x del espacio vectorial y seguir obteniendo algo que esté dentro en ese espacio vectorial? El producto. Exactamente, producto por escalar, que sería nuestro lambda por x. Oye, pues mira qué bien, son aplicaciones dentro de espacios. Claro, ¿qué es lo guay de estas dos aplicaciones? Que queremos que tengan ese buen comportamiento, no en el espacio vectorial, sino es que eran espacios mejores, tienen esa estructura de espacio normado con estas dos normas que hemos puesto. Si hablase de que quiero que esta phi y esta psi mantengan ese buen comportamiento, me gustaría decir que son homomorfismos. No, no, es que quiero que sean buenas aplicaciones entre los espacios normados correspondientes. Por lo tanto, lo que quiero es que sean homeomorfismos. Pues justamente eso es lo que ocurre, es decir, estas aplicaciones son sendos. ¿Qué tiempo se utiliza la palabra sendos? Sendos homeomorfismos sobre los espacios normados. Podemos decir que son espacios normados producto, porque son producto de dos cosas anteriores. Siendo además bueno, más que no vamos a entrar tanto a lo mejor en homeomorfismos todavía, pero lo que nos interesa es que esta parte de aplicaciones son continuas. No voy a especificar tanto porque a lo mejor no tenemos por qué tener esa biyección continua sobre los correspondientes espacios normados producto previos, siendo además la norma
a poner nuestra aplicación normal y corriente en X uniformemente continua. Es decir, que la norma no solo tiene un comportamiento de continuidad, tiene un comportamiento de continuidad uniforme, gracias a esta continuidad de estas dos aplicaciones que tenemos aquí. ¿Sí? Si uno lo quiere, si lo quiere ver en detalle, vamos, detalle, quiero decir, pone aquí una nota, vamos a poner en azul, porque tan solo habría que estudiar. Por un lado, ¿cómo estudiamos la continuidad de esa aplicación phi? Cogemos la norma en phi de un punto xy menos la norma, el punto x0 y su 0. Esto es la norma en el x, es decir, no le ponemos nada. Sabemos que esto es la norma del x más y menos el x0 más y su 0. Hombre, esta sencilla, ¿verdad? Porque lo juntamos en la norma de x menos x0 más la del y menos y su 0. ¿Y qué nos quedaría? Menor o igual que la norma del x menos x0 más la norma del y menos y su 0. Vamos, digo demostrado, pero que en realidad diría, si el x menos x0 es más chico que un cierto delta 1, el y menos y0 es más chico que un delta 2, entonces esto nos queda delta 1 más delta 2, es lo que llamamos epsilon. Oye, ¿y si lo hacemos con el producto? Bueno, análogamente tendríamos, vamos a poner en de nota, vamos a poner demostración y ya está. Vemos. Y mueve el punto. Por 10. Demostración. Análogamente, si estudiamos la norma del psi de un lambda x menos el psi, cuidado porque es un lambda 0x0. Esta es la única que tiene además un poquito más de cuidadito en el sentido de que, claro, aquí aparece un lambda x menos el lambda 0x0. Bueno, realmente lo único que tenemos que decir aquí es, pues meto el elemento que me falta. Si tengo lambda x, ¿qué prefieres meter? ¿Lambda 0x o lambda x0? ¿Qué te da más coraje primero? Lambda x0. Venga, pues metemos entonces menos lambda x0, lo cual significa que tengo que sumar. Te ignoro. No, el lambda x0. Tengo que sumar el lambda x0 también. Y ahora ya le resto el lambda 0 x sub 0. Volvemos a aplicar nuestra desigualdad triangular y nos quedaría entonces todo esto menor o igual que aquí juntamos esto y nos queda la norma del lambda x menos lambda x0 más aquí tendríamos la norma del lambda x0 menos lambda 0 x0. Propiedad de la norma, aquí puedo sacar el lambda fuera en módulo por el x menos x0 y aquí lo que sacamos es el x0 con módulo de lambda menos lambda 0 por la norma del x0. Lo único que te me decía es, bueno, pues cogemos el x menos x0 suficientemente pequeño, el lambda menos lambda 0 suficientemente pequeño, entonces los ajustamos para que todo efectivamente se concuerde con este lambda y este x0 y ya lo tenemos todo listo. ¿Vale? O sea que más allá de tener que acotar cada una de estas cositas por separado, no hay ningún problema. La parte de la acotación uniforme que tenemos de la norma es inmediata gracias a la desigualdad triangular inversa, es decir, la continuidad uniforme de nuestra norma es consecuencia inmediata de la desigualdad triangular
inversa, ya que para ver que esta norma sea uniformemente continua, tendríamos que ver que no depende del epsilon, o sea que el epsilon no depende de los puntos x y que hayamos elegido, ¿verdad? Pero justamente si yo cojo la diferencia de la norma de x menos la diferencia de la norma de y, me da igual coger esta diferencia o al revés y la puedo tener en valor absoluto, ¿cierto? Y eso es siempre como menor o igual que la norma del x menos y. Si yo digo que esto es siempre menor que un cierto epsilon, me da igual que ponga el x primero que el y primero. Es decir, siempre vamos a tener esto para cualesquiera x y pertenecientes a nuestro espacio normado x. Por lo tanto, tenemos esa continuidad uniforme de la norma correspondiente, porque tenemos la acotación en valor absoluto independientemente de los puntos x y que hayamos elegido. ¿Vale? Vamos, si te gusta, podemos poner en lugar de, por ponerlo igual que hemos hecho antes, hablar en lugar del xy, hablar de un x sub 0 y aquí lo tenemos igual como que continuidad con respecto al punto x y el x0, ¿no? Que nos suele gustar más ponerlo de ese modo. De hecho, sí que tenemos entonces precisamente ese buen comportamiento que hemos dicho antes de nuestras aplicaciones suma y producto. Es decir, en particular, corolario, si queremos, que efectivamente no solo son continuas, sino que estas aplicaciones son biyectivas y las inversas correspondientes son también continuas. ¿Por qué? Porque como tenemos un espacio vectorial, puedo definir la suma o la resta en ese espacio vectorial. Y como tengo el escalar lambda, hombre, siempre que no sea cero, es lo único que me puede dar problema, y que tengo la aplicación inversa de ese lambda x, que es dividir entre el lambda, que no hay problema en dividir por nuestro escalar. Es decir, que si tenemos x con su norma es un espacio normado y tenemos un punto x0 cualquiera y un lambda 0 del cuerpo, a poner con lambda 0 que sea distinto de 0, entonces las aplicaciones, me da igual que lo interpretes como que fijas un punto x sub 0 o no, es decir, voy a llamarlo una phi de x, que esté definida simplemente como al x le sumamos el x0, y una psi de x, que sea simplemente multiplicamos por lambda 0 el elemento x para cualquier x perteneciente a x. Estas aplicaciones son homeomorfismos sobre nuestro espacio normado x. Phi suele llamarse una traslación de elemento x0, la psi suele llamarse una homotecia de razón lambda 0. ¿Vale? No solo eso, sino que también hemos visto distintas propiedades que tienen estos espacios normados. Realmente los espacios normados heredan las mismas propiedades que habíamos visto nosotros de los espacios métricos. Podemos ponerlo aquí como, aunque sean resultados, lo voy a poner como una nota porque son simplemente consecuencias de la información que teníamos de los espacios métricos. Es decir, ¿cómo lo pongo? Si X norma es un espacio normado, tenemos que, por un lado, por ser en particular un espacio métrico con la información correspondiente, ¿qué hemos visto o qué caracterización teníamos con los espacios métricos? Bueno, pues para garantizar esa completud de espacios métricos sabíamos que se llevaba bien con qué concepto topológico, con el concepto de ser cerrado. Eso mismo ocurre en los espacios normados, porque no dejan de ser espacios métricos correspondientes. Es decir, si X es completo, es decir, es Banach ahora, y tomamos un cierto conjunto suyo, vamos a llamarlo, en espacio métrico lo llamamos a lo mejor M,
porque eran métricos, ¿no? Bueno, pues podemos poner un M contenido en X que sea un subespacio y me hacía falta que fuese cerrado, entonces el propio espacio M es también completo. ¿Vale? Realmente, esto que es una implicación, vimos también que era un sí y solo sí. Es decir, que caracterizar que un conjunto sea cerrado era sí y solo sí, el espacio correspondiente es completo. El recíproco también es cierto. Es decir, si M es completo, entonces M es cerrado en un espacio de Banach. Y no solo eso, recuerda que vimos un concepto de completitud, de a lo mejor el espacio no es completo, pero hay algo que lo completa, que era ese teorema de la compleción. Pues lo mismo ocurre con los espacios de Banach, porque no dejan de ser un tipo particular de espacio métrico. Es decir, que si el X no es completo, siempre existe un cierto X estrella que sea de Banach con su correspondiente norma y una isometría y pi que vaya del igual del X a un cierto, no me acuerdo si pusimos M también, isometría, de modo que SM es un subconjunto o un subespacio del X estrellita que es denso, ¿vale? Y que además este espacio normado ahora, que es isométrico al X, es único, salvo isometrías, ¿vale? Es decir, que es el mismo resultado que hemos visto de compleción de coger esas sucesiones de Cauchy mediante las clases de equivalencia de las sucesiones de Cauchy relacionadas, es que lo mismo que hacemos con los espacios métricos lo tenemos con nuestros espacios normados. Ahora bien, queríamos hablar de bases de Schauder, para lo cual teníamos que estudiar el comportamiento de series. Ya sabemos la existencia de ese buen comportamiento de las sucesiones mediante las bases de Hamel, es decir, aunque todo espacio vectorial X posee una base de Hamel, ¿qué indicaba la base de Hamel? Que todo funciona bien cuando elegimos cantidades finitas, porque el comportamiento de base de Hamel lo que implica es que sí, todo tiene que ir perfectamente si tú eliges siempre una cantidad finita. 2, 3, 4, 5. Me da igual que sean 10 millones. ¿Es que la base de Hamel puede ser infinita? Sí, porque nunca vas a trabajar al mismo tiempo con los infinitos elementos. Siempre vas a elegir un subconjunto finito. Ah, vale. Y hemos visto que en lineal hablamos de bases de Hamel finitas, en espacios de Hilbert hablamos de bases de Hamel infinitas, pero siempre nos quedamos con un subconjunto finito para estudiar independencias, generadores, etc. El problema es, ¿y qué pasa si yo te quiero forzar a que tengas que trabajar de forma simultánea con los infinitos elementos? Entonces a lo mejor el espacio vectorial ya no se lleva tan bien. Y eso es lo que implica nuestro concepto de base de Schauder. Es decir, es posible que no podamos
trabajar con combinaciones lineales infinitas. Pues cuando eso sí sea posible, vamos a hablar de la existencia de una base de Schauder. Entonces, nuestra definición, espacio normado, definición, sea nuestro X con su norma un espacio normado. Entonces, una sucesión X sub n de elementos de nuestro espacio X se llama base de Schauder si para todo elemento X que cojamos de nuestro espacio existe una sucesión alfa sub n de coeficientes en el cuerpo K del espacio vectorial que serán únicos en realidad, tales que ese elemento X se puede expresar como la serie infinita de las dos operaciones que podemos hacer, es decir, sumatorio de n igual a 1 hasta infinito del producto por escalares alfa n por esos elementos X sub n, donde cuando tenemos esta igualdad estamos hablando de convergencia de la serie en el espacio normado X, es decir, con respecto a la norma que tenga nuestro espacio vector, normado. ¿Vale? Lo que es importante, y aquí uno piensa que todo prácticamente está hecho, nota, mientras que todo espacio vectorial tiene espacio base de Hamming, no todo espacio normado posee base de Schauder. Y esto fue probado por Enflo, que es un matemático italiano, en... Estamos acostumbrados a que casi todos los resultados que tenemos suelen ser antiguos. No te digo que tenga que ser de Pitágoras, Arquímedes y demás, ¿no? Pero mucho tiempo. Es decir, cientos de años habitualmente. Aunque la mayoría de los cojos que tenemos en matemáticas suelen ser de 1800, etcétera, ¿no? Pero este resultado, aunque fue probado por Enflo en 1973, es decir, hasta entonces no se tenía ni idea, pero fue publicado. O sea, a mí 1973 a lo mejor todavía me parece lejano, ¿no? Pero fue publicado en 1990, y únicamente 3 años antes de que yo naciese. Es decir, eso ya empieza a ser relativamente nuevo. De hecho, todo lo que tenga menos de 100 años actualmente lo puedes considerar actual en matemáticas, por así decirlo. Es decir, que son conceptos que ya dentro de la rama de análisis funcional, que es una rama clásica de estudio, no hace tanto que se han estudiado todos estos elementos. O sea que sigue habiendo mucho movimiento y aunque tengamos una teoría clásica de los espacios normados, métricos, etcétera, suelen surgir nuevas herramientas y nuevos conceptos. A lo mejor nadie se había planteado tener que estudiar con qué ocurría con esas combinaciones infinitas hasta que dijeron, oye, ¿y por qué no? A lo mejor es un nuevo concepto. Que es que siempre digamos no, 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 no significa que no podamos, sino que no nos lo hemos planteado. Lo que sí tenemos es una caracterización de esa existencia de base de Schauder. Y la existencia de la base de Schauder automáticamente va a implicar un comportamiento genial de nuestro espacio normado. Es decir, tenemos este último resultado, proposición, que es realmente el resultado que nos caracteriza Enflo de este comportamiento, y es que si tenemos nuestro espacio normal, es decir, sea X con su norma,
en principio simplemente un espacio normado que sí posee base de Schauder, es decir, con x sub n contenido en nuestro x una base de Schauder. Entonces, consideremos la aplicación. Vamos a llamarlo, metemos una norma, vamos a poner norma asterisco, que va de nuestro espacio X en R. Y esto lo que hace es que a cada elemento X le va a asociar un valor real, la norma de X asterisco, definido como este X es un elemento del X mayúscula y esto es una base de Schauder, existe una sucesión de escalares de modo que podemos expresar este X como el alfa n x sub n y teníamos una serie infinita, ¿verdad? En lugar de trabajar con la serie infinita, lo que vamos a hacer va a ser coger la suma de cantidad finita, es decir, desde n igual a 1 hasta un cierto n mayúscula de estos alfa sub n, x sub n. Como queremos números reales, vamos a coger norma, la norma de este elemento finito que sí funciona bien, en el espacio x. Y vamos a ir aumentando la cantidad de escalares que van a aproximar a este x. Es decir, vamos a coger el supremo para n perteneciente a las naturales de cada una de estas aproximaciones que estamos haciendo. ¿Vale? Que no hay problema porque como existe la combinación infinita por ser una base de Schauder, siempre vamos a tener esto bien definido. Bueno, pues si tenemos esta aplicación, entonces el par formado por X y esta nueva norma no solo es un espacio normado, sino que es un espacio de Banach, es decir, un espacio normado completo. En particular, como tengo esta igualdad prácticamente de la norma con el supremo, el hecho de que esta norma sea un espacio de Banach sobre este conjunto X me garantiza que el propio X con la norma inicial que teníamos es Banach también. Es decir, que esencialmente lo que nos dice este resultado es que si tienes un espacio normado que posee base de Schauder, en la existencia de la base de Schauder lo convierte automáticamente en un espacio completo. Eso es lo guay. Obviamente, eso que me está diciendo, que tenemos candidatos de forma sencilla a que no haya existencia de base de Schauder. ¿Cuáles son los candidatos de forma sencilla para que no haya existencia de base de Schauder? Los espacios de Los que Banach. no sean completos. Exactamente, porque si tuviese, entonces ya sería de Banach. Entonces podemos estudiar bien ese comportamiento. Pero bueno, eso no quita que puedas tener un espacio que sea de Banach, pero que no tenga base de Schauder. Puede ocurrir también porque no es un sí y solo sí, es simplemente una implicación. Pero como digo, nos da un buen comportamiento la base de Schauder bastante fuerte gracias a esa serie infinita que estamos teniendo, que lo relacionamos con esa convergencia que vimos al principio de la clase, de ese comportamiento de caracterización de espacio de Banach con la convergencia de la norma implica la convergencia en el espacio normado correspondiente. ¿Vale? Y con eso tenemos todo hoy.